Y ahora, en esta gran celebración de .NET, demos la bienvenida a Héctor Pérez Rojas, profesional más valioso de Microsoft en tecnologías para el desarrollador, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Héctor nos presentará las novedades en ASP.NET y Blazor. Héctor, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hola. Hey, hola. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación, ¿cómo se encuentran? Todo bien, Héctor, ¿desde dónde nos acompañas? Yo estoy en México y antes de iniciar, felicitaciones por este gran evento, que es una gran iniciativa. Enhorabuena por el evento y mucho éxito. Dale, Muchas gracias, Héctor. Qué gusto tenerte de regreso aquí en uno de los eventos del Virtual Dev Show. Y precisamente con este tema tan importante que nos llama mucho la atención en cuanto a Blazor, ASP.NET, y de hecho de parte de la comunidad aprovechamos también para dar un mensaje especial porque ayer fue tu cumpleaños, entonces. Sí, gracias. Felicitaciones y muchos éxitos por ello. Muchas gracias. Por aquí se festeja la Virgen de Guadalupe, se le dice, dicen algunos que me he puesto Guadalupe, que es el nombre, pero a mí no me gusta el nombre, entonces mejor Héctor, así está bien. Está bien. Sí. Y fíjate tú, ahora con el lanzamiento de .NET 8, creo que muchos estábamos esperando este momento, bueno, desde .NET 6 de cierta manera. ¿Cómo ves tú ese avance con respecto a .NET en general? La verdad es que se han hecho cambios bastante importantes en todas las áreas, empezando con la parte de Blazor. Vamos a ver un nuevo modelo hoy que es bastante interesante, que está introducido en .NET 8. En MAUI también se corrigieron un montón de bugs. Creo que se especializaron más en la parte de corrección de bugs. Y por lo tanto no hay tantas novedades como que gráficamente así de nuevos controles, algo así, pero en realidad el trabajo que se hizo detrás para optimizar, para mejorar el rendimiento, etcétera, es bastante impresionante y también es pues bastante fenomenal. La parte también de tecnologías que a lo mejor pensamos que ya no se usan como Windows Forms, se le siguen metiendo todavía nuevos avances, etcétera. Creo que la plataforma va avanzando a un muy buen ritmo, año con año. Me gusta esto de que cada año salen nuevas cosas importantes y se realiza un evento para mostrar esas novedades, cosa que antes no se hacía tal cual, y que podamos nosotros replicar ese conocimiento para las comunidades de habla hispana es algo impresionante. Entonces yo creo que es un avance bastante bueno y que va a seguir mejorando con la versión 9, 10, 11, etcétera. Sí, y considerando el long-term support, ¿no? Y el tema de la mejora en términos de performance. Sí, exacto, sí, en todas las plataformas, las plataformas en las cuales podemos desarrollar con .NET, creo que se la van metiendo cada vez mejores cosas aparte y bueno, sí, cada vez una plataforma más espectacular para llegar a todos los dispositivos disponibles. Claro, sí, y con respecto a Blazor, por ejemplo, recordamos en realidad es nuevo, pero no es tan nuevo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en la .NET Conf del 2019, más o menos, que se presentaba el Blazor Server. Y ahora el hecho de poder ver cómo ha ido madurando Blazor a lo largo de los años y ver las novedades que vamos a poder ver a continuación. Exactamente, sí, vamos a ver pues muchas novedades en Blazor y yo estoy aquí listísimo ya para iniciar. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos de una vez a hablar un poquito sobre Razer y lo que tienes para comentarnos. Sí, cualquier duda que tengan en el transcurso de la presentación pueden hacer las preguntas sin ningún tipo de problema, les vamos respondiendo las dos porque luego como que se nos olvida en qué parte preguntaron. Entonces adelante, cualquier duda, por aquí estamos. Súper. Héctor, como decía nuestra inteligencia artificial, siéntete como en casa, qué gusto tenerte aquí. Y fíjate que hay un premio que puedes entregarlo como tú quieras, es una suscripción de entretenimiento para regalarlo durante la sesión o al final, como tú gustes. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por ese plus que están dando y bueno, yo adelante, con gusto. Listo. Todo tuyo el escenario. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, gente, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren de lo mejor. ¿Algún comentario? Bueno, muchas gracias por la invitación a este gran evento. Me da mucho gusto estar con todos ustedes compartiendo acerca de las novedades básicamente de
Blazor en .NET 8. Mi nombre es Héctor Pérez, como ya lo mencionaron en la introducción, soy Microsoft MVP. Y vamos a ver más que nada o enfocarnos en esta parte de Blazor en .NET 8 porque en realidad son muchas las novedades que se han introducido, más que nada un modelo específicamente que se introdujo que da bastante potencia a la plataforma como tal o a esta tecnología llamada Blazor. Antes de ello, recordemos un poco lo que podemos hacer con Blazor. Con Blazor podemos crear aplicaciones que estén integradas completamente con ASP.NET Core para realizar llamadas a servicios, a APIs, por ejemplo, etcétera. Tenemos un modelo muy poderoso de componentes reutilizables. Podemos manejar eventos de interfaz gráfica de una forma muy sencilla. Tenemos la parte de two-way data binding. Tenemos controles ya preconstruidos para formularios y validación. Podemos desplegar conjuntos de datos muy grandes con virtualización, construir aplicaciones que son instalables con un simple botón muy fácilmente. Tenemos una experiencia rica para construir aplicaciones con hot reload y podemos escribir C# interoperando con JavaScript en aquellos casos en los que requeramos o necesitemos algo más complejo o algo más específico para utilizar con JavaScript y que no esté disponible con Blazor. Bueno, en esta versión de .NET 8 ya tenemos un único lenguaje, un único framework y un sistema de compilación único en la plataforma .NET. Y con el lanzamiento de .NET 8 ya tenemos un modelo de full stack completo de interfaz gráfica web con Blazor. Y algunos de los temas que vamos a ver en esta sesión son los que vemos en pantalla. Vamos a ver qué es Static Server Rendering. Vamos a ver qué es el modelo de navegación mejorado y manejo de formularios. Streaming Rendering, que es otra característica nueva. Cómo podemos habilitar interactividad por componentes o páginas y cómo autoseleccionar un modelo de renderizado en tiempo de ejecución. Primero, recordemos un poco qué es lo que teníamos antes de .NET 8. En una versión o versiones previas, teníamos un primer modelo de hospedaje llamado Blazor Server, en el cual instalábamos una aplicación o dejábamos una aplicación en el servidor con .NET. Se creaba una conexión WebSocket a través de SignAlar y de esta forma interactuábamos con el cliente, es decir, la aplicación se encontraba o era procesada por el servidor completamente. Teníamos un segundo modelo en el cual se utilizaba una tecnología llamada WebAssembly, en la cual básicamente se descargaban todos los componentes del servidor y el cliente o el navegador cliente era el encargado de llevar a cabo la ejecución, procesamiento, etcétera, de todas las tareas de la aplicación como tal. Es decir, teníamos una carga del lado del cliente. Pero tenemos un último modelo que fue lanzado con esta versión de .NET 8 que se llama Static Server Side Rendering. Y básicamente lo que podemos hacer con este modelo nuevo es que tenemos una aplicación en el servidor. Se comporta como una aplicación estática, es decir, el cliente lleva a cabo una invocación al servidor. El servidor se encarga de armar toda la parte HTML, la devuelve al cliente y el cliente recibe ese código HTML y lo muestra al usuario, de tal forma que es código estático. Si hemos programado, cuando iniciábamos la programación, a programar nuestras aplicaciones web, recordemos que es lo que hacíamos prácticamente. Maquetábamos un archivo HTML y mostrábamos ese archivo únicamente pues a la interfaz gráfica sin interactividad. Es lo que este modelo está permitiendo ya con .NET 8. ¿Y qué nos permite esto? Bueno, tener un modelo de escalamiento porque ya no necesitamos que el servidor o el cliente llevan a cabo la ejecución de tantas tareas, sino que al ser una única llamada al servidor y retornar ese código HTML, tenemos una respuesta pues casi instantánea y quitamos la carga de ejecución tanto al servidor como al cliente. Este tipo de modelo nos sirve para presentar información, por ejemplo, en noticias, por ejemplo, en un blog, etcétera. También se basa en un sistema de navegación a través de enlaces o links. Tenemos disponible la parte de formularios para poder introducir información si así lo necesitamos. Y este modelo no es útil así como está, fuera de la caja, para una parte de interactividad enriquecida, es decir, donde podamos tomar un manejador de eventos y llevar a cabo algún procesamiento de alguna tarea, etcétera. Y tampoco para actualizaciones en tiempo real, porque como dijimos anteriormente, es un modelo completamente estático. Sin embargo, la gran ventaja de este modelo es que podemos habilitar en ciertos componentes interactividad utilizando Blazor Server o Blazor WebAssembly. ¿A qué se refiere esto? Bueno, anteriormente de .NET 8, lo que pasaba es que tenías que seleccionar una plantilla, ya sea una plantilla Blazor Server o una plantilla Blazor WebAssembly, y toda la aplicación se comportaba de una forma u otra. Es decir, solo estabas
tenías esa posibilidad de elegir una u otra opción y no había más. Aquí esto se le llamaba interactividad global y estaba disponible o sigue estando disponible desde la versión .NET 3 hasta la versión 8 y más. Esto significa que si tienes ya creado una aplicación con este modelo, puedes seguir utilizándolo sin ningún tipo de problema. Con este nuevo modelo del que hablamos anteriormente, que es Static SSR, la gran ventaja que tenemos es que tenemos todo el proyecto, si lo acabamos de crear, tiene un formato estático, pero podemos habilitar ciertos componentes para que se comporten como Blazor WebAssembly, en este caso, en el caso del componente chat, o como un componente Blazor Server, como es el caso de la carpeta llamada admin. Entonces podemos habilitar este modelo o cada uno de los modelos por página o por componente. Y vamos a ver rápidamente una demostración acerca de Static SSR, yendo precisamente a Visual Studio. Voy a crear un nuevo proyecto, voy a hacer un poco más grande la pantalla. Tenemos disponible esta plantilla llamada Blazor Web App, que es una plantilla completamente nueva. Seguimos teniendo disponibles las plantillas de Blazor WebAssembly, la plantilla de Blazor Server, que ocupan los modelos previos a .NET 8. Pero esta nueva plantilla, voy a crearla rápidamente, contiene un conjunto de opciones adicionales que no teníamos previamente, como el modo de renderizado interactivo y la ubicación de interactividad. Voy a iniciar utilizando una plantilla o un tipo de renderizado none, lo que significa que va a ser una aplicación completamente estática y la interactividad, ubicación de interactividad, no importa en este punto. Voy a dar clic sobre Create. Ok, ya estoy aquí en Visual Studio. Lo que podemos observar en primer lugar es que tenemos un proyecto único, no tenemos más proyectos. Aquí le puse Blazor App 10 y tenemos aquí pues diferentes cosas que hemos visto en plantillas anteriores de Blazor. Lo que no tenemos es, bueno, de hecho déjenme ejecutarla para que lo vean de forma dinámica. Voy a iniciar la ejecución de la aplicación porque quiero enseñarles algo. Ok, está iniciando la aplicación. Está procesando toda la información. Vamos a dejar que inicie. Aquí está la aplicación. Aquí la tenemos. Si has trabajado con Blazor anteriormente, podrás recordar que en los ejemplos teníamos tres componentes. El componente de inicio, un componente llamado counter y un componente llamado weather que sigue estando disponible. Sin embargo, en este modelo no tenemos ese componente counter y vamos a ver por qué más adelante. Ahorita únicamente tenemos dos componentes específicos que seguramente si has trabajado con Blazor ya los conoces de antemano. Para hacer un poco más interactiva esta presentación, he creado aquí un componente llamado Color Switcher, el cual voy a pegar directamente en la carpeta de componentes, aunque pueden crear carpetas adicionales para estos componentes. En mi caso voy a dejarlo directamente sobre Components. Y una vez que pegué este componente, vemos que es un componente bastante sencillo. Simplemente es un componente que me permite tener tres sliders, tener un div para ir modificando el background color de acuerdo a tres campos que he definido en la sección de código para que formen un color a partir de un conjunto de colores RGB y me den un color diferente. Ok, si en estos momentos con este componente, bueno, aquí me faltó algo. Ya tengo el componente, voy a agregarlo a la página Home. Aquí tenemos la página Home dentro de Pages, voy a Home. Aquí teníamos el componente que habíamos anteriormente y voy a proceder a agregar el componente Color Switcher. Es este que vemos aquí. Ahora sí, voy a iniciar la ejecución de la aplicación. Démosle unos segundos. Ok, aquí tenemos ya el componente que es bastante sencillo. Simplemente mostramos cuál es el color actual. Tenemos este div donde se muestra la combinación de colores y estos tres sliders que en teoría, al momento de empezar a jugar con ellos, deberían de cambiar el color del div. Sin embargo, vemos que no existe algún tipo de cambio de color debido a que, recuerden, estamos trabajando con una plantilla estática, lo que significa que una vez que el servidor procesó ese código HTML y lo envió al cliente, al navegador, pues dice, ahí acabó mi tarea, ya ahí está el código y punto final. Por eso es que no tenemos interactividad, porque no estamos teniendo algún tipo de interactividad, ya sea con WebAssembly o con Blazor Server. Entonces, es código 100% estático. Sin embargo, si vamos al apartado de Weather, no sé si observan que tenemos aquí una etiqueta que dice Loading. Aquí la tenemos. ¿Y por qué tenemos esa etiqueta de Loading si dijimos anteriormente que es un código estático?
Bueno, eso se debe a una nueva característica. Voy a regresar a las diapositivas, llamada Streaming SSR. ¿Qué nos permite hacer eso? Bueno, saltarnos el tiempo de espera para llamadas a bases de datos o APIs, lo que nos permite tener un renderizado de interfaz gráfica inicial o actualizaciones rápidas. Nos permiten iniciar la carga de recursos estáticos en paralelo. Y para que esto tenga sentido, debemos de tener algún tipo de diseño gráfico que nos permita indicar al usuario que está llevando a cabo algún tipo de procesamiento detrás de las cortinas. Porque si hacemos una llamada a una web API, por ejemplo, pues va a aparecer algo, si no hacemos stream rendering, va a aparecer como que el navegador no está haciendo nada y el cliente puede pensar que la aplicación no está funcionando. ¿Cómo podemos habilitar streaming rendering? Bueno, voy a detener la ejecución de la aplicación, regreso a mi componente y lo que voy a hacer es pegar una pieza de código que previamente he codificado, que es muy sencilla. Lo que hago es que al momento de inicializar la aplicación, simplemente simulo que estoy llamando un servicio para que me genere un color aleatorio. Asigno un color diferente a los campos red, green y blue para que tengan un color generado de forma aleatoria. Y podemos ver que tenemos aquí unos valores iniciales que le he asignado a red, green y blue para saber que nos he asignado un color específico a cada uno de estos campos. Ok, si iniciamos la ejecución de la aplicación en estos momentos, recuerden que no estamos utilizando streaming rendering en esta página como tal. Por lo tanto, pueden ver ahí que hay un pequeño delay en lo que inicia la aplicación. Voy a refrescar la página y fíjense que estamos tardando 5 segundos en lo que se lleva a cabo esa llamada o esa simulación a la llamada API para obtener el color final. Entonces son 5 segundos que se esperan para obtener este color específico del div. Ok, gracias a Streaming Rendering podemos indicarle al usuario que algo está pasando detrás de las cortinas. Para simular esto tengo también una imagen. Voy rápidamente a ir al proyecto y en la carpeta www.root tengo aquí una carpeta llamada img que he pegado y un archivo llamado loader.gif que va a simular que está llevándose a cabo algún tipo de procesamiento. Lo que hay que hacer para habilitar esta característica es irte al componente donde quieres habilitar Streaming Rendering y agregar el atributo Stream Rendering, tal como vemos aquí. Sigamos rápidamente al otro componente que teníamos anteriormente, que es el componente Weather. Pueden ver que por default se ha habilitado este atributo y por lo tanto tenemos ese mensaje de loading que veíamos anteriormente. Con el atributo agregado vamos a iniciar la ejecución de la aplicación para ver cómo se ve o si funciona más bien pues lo que hemos agregado. Bueno, no funciona porque aquí me ha hecho falta modificar el código HTML. Estamos habilitando la característica, pero no estamos indicándole qué es lo que tiene que pasar o cuál es la condición que tiene que pasar para mostrar o no mostrar el contenido final, que en este caso sería los controles que nos permiten hacer la combinación de colores. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar un poco el código HTML y lo que voy a hacer aquí es reemplazarlo por un código muy sencillo donde simplemente valido si el campo red, que recuerden tiene un valor inicial de -1, tiene un valor -1, entonces vamos a colocar una etiqueta IMG para mostrar la imagen GIF. Y en caso contrario, se va a mostrar ya el componente final. Ok, entonces con esto ya validamos si se ha asignado un color o no al campo, en este caso el campo red, aunque podría ser cualquiera de los otros dos campos. Y fíjense que esto lo que hace es, ya que nos muestra esta imagen, para indicar que está llevando a cabo algún tipo de procesamiento, que me voy a ocultar rápidamente la barra de tareas. Bueno, ya aquí con eso tenemos esa parte donde vimos que cargábamos una imagen que nos permitía simular que algo está pasando para que el usuario sepa que está llevando a cabo el procesamiento de información. Y una vez que rescatamos la información, ya tenemos disponible el color obtenido aleatoriamente. Recuerden, una vez más, estamos trabajando con código estático, pero esta característica nos permite precisamente mostrar al usuario que algo está pasando antes de tener toda la información de la base de datos o de la API. Vamos a regresar a las diapositivas y tenemos otra característica llamada Enhanced Navigation, donde básicamente tenemos algún tipo de responsividad, de respuestas parecidas a que tuviéramos una aplicación tipo SPA, sin necesidad de utilizar una plantilla tipo SPA.
Esto lo que nos permite es tener cargas de la página más rápidas con menos solicitudes HTTP. Nos permite retener la información de la mayoría de los elementos, habilitar o deshabilitar en cualquier árbol o subárbol DOM la información que se encuentra como parte de los formularios. Y bueno, básicamente lo que significa esto es que si vamos como parte del proyecto, muy rápidamente a la parte de layout, nav menu, que es el sidebar de la aplicación. Aquí tenemos la información donde mostramos cuáles son los componentes que tenemos disponibles. Y voy a copiar y a pegar aquí una pieza de código después del último elemento form. Aquí lo que estamos haciendo, no va todavía, es que estamos habilitando un formulario como parte de ese sidebar y tenemos un elemento input que nos permite ingresar información como parte de esta caja de texto. Vamos a ver cómo se comporta sin esta característica. Fíjense que en la parte de la izquierda tenemos esta caja de texto, puedo ingresar información, pero si navego a un componente diferente, la información se pierde debido a que el servidor nuevamente está procesando toda la página y se está recargando la información de toda la página, y por eso es que estamos perdiendo la información una vez que navegamos a un componente diferente. Entonces, gracias a Enhanced Navigation, que es una característica nueva, podemos habilitar que se mantenga la información de los formularios de una forma muy sencilla. Hay diferentes etiquetas que podemos o atributos que podemos utilizar para lograr esto, pero en mi caso voy a utilizar uno llamado Data Permanent. Si guardamos los cambios, fíjense que es nada más agregar un atributo al formulario. Si quisiéramos hacer esto con código tradicional, pues nos tardaríamos algo porque tenemos que mantener de alguna forma ese texto en cada uno de los formularios. Entonces, si en esta ocasión ingresamos texto y navegamos a un componente diferente, aquí ya tenemos la capacidad de mantener la información a través de la diferencia de los diferentes cambios de los componentes o de la navegación de los diferentes componentes sin perder la información. Entonces, es muy útil también. Tenemos también la parte de formularios estáticos SSR, que nos permiten aceptar y validar la parte de entrada en páginas estáticas SSR. Tenemos todas las capacidades de un form o un edit form, que es de Blazor. También tenemos las mismas APIs para la parte de componentes interactivos. Se soporta lo que es Enhanced y trabaja con Streaming SSR, es decir, Enhanced Navigation, tal como vimos anteriormente. De esto no voy a hacer una demostración porque quiero hablar sobre la parte de componentes interactivos, que es la forma de habilitar componentes dinámicos en SSR. Y básicamente estos componentes interactivos nos permiten obtener toda la interactividad de Blazor, eventos arbitrarios y actualizaciones en tiempo real. Esto lo que nos permite es hacer que cualquier página o componente se comporte como Blazor Server o como Blazor WebAssembly o incluso como ambos. Trabaja con la parte de Enhanced Navigation o los formularios también mejorados y nos permite mantener el estado interactivo mientras se navega o se actualiza el contenido estático SSR. Nos permite cerrar o reabrir el circuito, el que se llama el circuito de Blazor Server automáticamente. Y obviamente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en esta parte? Lo que va a pasar es que nos va a permitir... como nos va a permitir habilitar tanto Blazor Server como Blazor WebAssembly, se requiere una conexión de un WebSocket o bien de descargar esa parte del componente WebAssembly al cliente. Es lo que tenemos que pagar por utilizar o por habilitar esta parte de los componentes dinámicos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos aquí ya nuestra aplicación que hemos estado trabajando previamente. Y para no crear todavía un proyecto nuevo, lo que tenemos que hacer para habilitar, en este caso específico, Blazor Server o que un componente se comporte como si fuera Blazor Server, tenemos que navegar al archivo program.cs, que es el que vemos en pantalla. Y aquí tenemos una configuración para que la aplicación sea lanzada como SSR. Entonces, como parte de los servicios de la aplicación, vamos a agregar un método llamado addInteractiveServerComponents, que nos va a permitir habilitar la parte de los componentes Blazor Server, y también en la parte de Map Razor Components tenemos que habilitar Add Interactive Server Render Mode para que en conjunto estos dos métodos nos permitan que los componentes se comporten como si fueran Blazor Server. Ok, el siguiente paso es indicar
que un componente se comporte como si fuera un componente Blazor Server. Para esto podríamos dirigirnos directamente al componente, por ejemplo, Color Switcher, y aquí agregar un render mode y especificar, por ejemplo, Interactive Server, que esta es la palabra clave para indicar que el componente se va a comportar como si fuera Blazor Server. El problema de este enfoque es que supón que quieres distribuir este componente a un tercero, estarías obligando a que el cliente o quien utilizara este componente utilizara un modo Interactive Server, lo cual perdería un poco el sentido de lo que se quiere lograr con este nuevo enfoque de este esquema. Lo ideal es que indiquemos desde la sección donde se utiliza el componente que queremos un modo interactivo a través de este atributo render mode. Render mode igual a interactive server. No debe haber espacios porque si no marca algún tipo de error. Y básicamente lo que estamos haciendo con esto es, estamos indicando que el componente va a tener un modo de renderizado igual a interactive server. Entonces, si iniciamos la ejecución de la aplicación con este nuevo atributo aplicado y con estos métodos agregados a program.cs, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, tenemos aquí el componente, está cargando. Y una vez que la aplicación ha sido cargada, si empezamos a jugar con los sliders, vemos que ya tenemos un dinamismo porque ya habilitamos esta parte de que el componente no sea estático, sino que se comporte como si fuera Blazor Server. Recuerden que únicamente el componente se está comportando como si fuera dinámico. Si vamos a la parte de Inspect y vamos a la sección de Network y actualizamos la información, voy a hacer un poco más grande la pantalla o el apartado de la derecha. Ok, aquí estamos. Vamos a ver que tenemos... Déjenme hacer más grande esto. Es en... A ver, déjenme ver dónde está. A ver, déjenme actualizar otra vez la información. Lo que quiero mostrarles es la conexión SignAlert que se está creando. Aquí la tenemos. Vamos a la parte de mensajes. Vamos a limpiar los mensajes. Y esta es la conexión SignAlert que se ha creado. Si empezamos a jugar con los sliders, pueden ver cómo se llena de forma inmediata esta pantalla de los mensajes porque se está realizando una comunicación a través del socket que se ha abierto. Entonces, estamos trabajando con Blazor Server en este punto. Si quisiéramos trabajar con Blazor WebAssembly, en este caso voy a crear un nuevo proyecto utilizando la misma plantilla y ahorita les digo por qué. Voy a crear el proyecto. En la parte de modo de renderizado indico WebAssembly. Doy clic sobre Create. Y lo que he hecho es crear un nuevo proyecto utilizando este enfoque debido a que se ha creado un proyecto adicional. Anteriormente teníamos un único proyecto en el cual se almacenaban los componentes Blazor Server. Es la recomendación que si queremos utilizar o combinar estos modelos, se cree un proyecto aparte para manejar los componentes Blazor WebAssembly. Entonces tenemos un primer proyecto para los componentes Blazor Server y un segundo proyecto para los componentes Blazor WebAssembly. Es este que vemos aquí. Y si vamos a la sección de Pages, ya podemos ver el clásico componente llamado Counter, que es pues el clásico de toda la vida que nos permite ir aumentando un 1 al contador para irnos mostrando pues básicamente este número que va incrementando. Y si vamos a la parte de program.cs del proyecto Blazor Server, podemos ver que en lugar del método que teníamos anteriormente, se ha agregado un método llamado Add Interactive WebAssembly Components. Y de la misma forma, en la parte de abajo tenemos un método diferente llamado Add Interactive WebAssembly Render Mode. Adicionalmente, de un último método llamado Add Additional Assemblies, que lo que nos permite es ubicar el ensamblado donde se encuentran los componentes Blazor WebAssembly a través del uso del type of del componente counter que lo tenemos por default. Con este cambio que hemos hecho, ya podemos entonces crear un componente tipo WebAssembly. Si lo queremos hacer así, tenemos que agregar esos componentes en el proyecto tipo client. Entonces, en este caso, voy rápidamente a, déjenme ubicar dónde está el componente. Okay. Voy a pegar el componente en la carpeta Pages.
Aquí lo tenemos. Es el mismo componente que teníamos anteriormente, con el mismo atributo, etcétera, el mismo código. Pero recuerden, lo hemos pegado en la carpeta o en el proyecto tipo WebAssembly. Entonces, con esto que hemos hecho, podemos regresar rápidamente al componente Pages, el componente Home.Razor, y una vez más vamos a agregar el componente Color Switcher. Vamos a utilizar Render Mode igual a Interactive WebAssembly, que es diferente al que teníamos anteriormente. Vamos a iniciar la ejecución de la aplicación. Vamos a darle unos segundos. Ok, aquí tenemos la aplicación. Déjame rápidamente copiar y pegar la imagen porque se me olvidó. Para que se vea mejor esto, voy a copiar la carpeta de imágenes. Voy a pegarla en la carpeta www.root. Inicio una vez más la ejecución de la aplicación. Ok, aquí la tenemos. Aquí tenemos el componente que está siendo cargado. Tenemos el mismo comportamiento interactivo. De hecho, pueden notar que la aplicación al principio como que no responde. Y esto es porque se están descargando todos los ensamblados, toda la información para que esta aplicación sea totalmente funcional. Entonces aquí tenemos ya la aplicación funcionando. Si vamos a la parte de Inspect, podemos ver en la parte de Network nuevamente. Voy a actualizar la aplicación. Fíjense que como parte de los archivos que se muestran en este apartado, tenemos toda la información o todos los ensamblados, los archivos necesarios para que se trabaje con Blazor WebAssembly, incluido el runtime como tal de .NET 8. Con esto podemos comprobar que tenemos ya no una conexión, sino tenemos una aplicación tipo o unos componentes tipo Blazor WebAssembly. Voy a regresar a las diapositivas. Ok, tenemos un último modo llamado Auto Mode, que nos permite utilizar WebAssembly sin necesidad de descargar o sin necesidad de tener ese costo, tener que pagar el costo de descargar todos los archivos en una carga inicial. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente cuando ejecutamos uno u otro modelo, en el primer caso, en el caso de Blazor Server, lo que pasa es que se muestra la aplicación de una forma rápida. Sin embargo, estamos dándole al servidor toda la tarea, le damos más carga al servidor debido a que se establece esa conexión y el servidor tiene que hacerse cargo de llevar a cabo el procesamiento de cualquier interacción. Entonces cargamos al servidor con ese dinamismo. Y en el caso de Blazor WebAssembly, lo que pasa es que le das al cliente toda la carga, pero ese tiempo de espera en lo que se lleva a cabo la ejecución de la aplicación lo tiene que pagar el cliente, esperar a que se descargue la aplicación. Y si es una aplicación pues más grande, se va a tardar más tiempo. Entonces, con este modo automático, lo que se quiere lograr es traer lo mejor de ambos mundos para solventar esa problemática. Es decir, primero se utiliza Server para que se lleve a cabo la descarga rápida o para que se muestre al usuario una carga rápida de la aplicación web como tal o de los componentes. Y detrás de las cortinas lo que pasa es que se lleva a cabo la descarga de todo lo necesario para que el componente funcione como si fuera Blazor WebAssembly, de tal forma que se lleva a cabo la desconexión del socket como tal o de SignAlert y se deja que el cliente lleve a cabo el procesamiento una vez que el componente ha sido descargado. Entonces, se utiliza WebAssembly en la siguiente visita de la aplicación. Los componentes, es muy importante esto, deben soportar o deben de encontrarse dentro del proyecto de ensamblados o de los componentes como tal, tipo WebAssembly, para que esto funcione y también se deben utilizar lo que son los Endpoints API para la parte de los datos. ¿Cómo funciona este modelo? Bueno, vamos a Visual Studio rápidamente. Voy a crear un nuevo proyecto, pero en esta ocasión voy a indicar que quiero un modelo automático. Doy clic sobre crear. Se lleva a cabo la creación del proyecto. Tenemos un proyecto tal como teníamos anteriormente, con la diferencia de que si vamos a program.cs, tenemos en esta ocasión que se han habilitado ambos modelos, tanto server como WebAssembly, para estos componentes específicos que queramos utilizar. Y también en la parte de abajo se han habilitado este par de funcionalidades para que podamos utilizar el modelo automático.
Este modelo automático, al seleccionar la plantilla, funciona de forma automática. Los componentes se van a cargar como si fueran Blazor Server al inicio y Blazor WebAssembly al final, para los que hayamos seleccionado. Entonces, para mostrar esto, voy a copiar y a pegar el componente una vez más en el proyecto cliente o de los componentes WebAssembly. Recuerden que eso se tiene que hacer si queremos que tengan este modelo automático. Tengo aquí ya el componente. Voy a copiar también la carpeta de las imágenes. Déjenme hacerlo rápidamente. Aquí la tengo. Pego en www.root. Tenemos aquí la imagen. Entonces lo que voy a hacer es iniciar bueno, aquí me faltó agregar el componente. Déjenme rápidamente, lo agrego. Detengo la aplicación. Voy al explorador. Voy a la carpeta Components, Pages, Home.razor. Y aquí voy a agregar una vez más Color Switcher. Pero con un Render Mode igual a Interactive Auto o automático. Ok, con esto que hemos hecho, iniciemos la ejecución de la aplicación. Aquí tenemos la aplicación, tal como hemos visto anteriormente. Tenemos aquí la carga del componente. Para probar esto, voy a copiar la URL. Me vengo a una nueva pestaña en incógnito. Doy clic sobre inspeccionar. Me voy al apartado de Network. No tenemos nada actualmente. Voy a pegar la URL. Ok, ya cargó el componente como tal. Tenemos la conexión SignAlar. Voy a borrar todos los mensajes. Y pueden ver que en cuanto empiezo a llevar a cabo la modificación de los sliders, tenemos aquí el contenido de la lista de mensajes que está siendo llenado, porque estamos utilizando en este componente una conexión SignAlar, tal como hemos visto anteriormente. Sin embargo, si vuelvo a ejecutar la aplicación, llevo a cabo un refresh de la página como tal. Fíjense que en la parte de la derecha ya no tenemos la conexión SignAlar que teníamos anteriormente, sino que ya tenemos básicamente el uso de Blazor WebAssembly, porque tenemos aquí el runtime, por ejemplo, de .NET 8, tal como vimos en las demostraciones anteriores. Entonces, esto demuestra que estamos utilizando el modelo automático. Se llevó a cabo la muestra del componente de una forma rápida porque utilizamos Blazor Server, mientras se descargaban detrás de las cortinas todo lo necesario para trabajar con Blazor WebAssembly. Entonces, básicamente, esos son los diferentes modelos con los cuales podemos trabajar ahora en Blazor como tal. Tenemos este nuevo modelo que es bastante potente, que nos permite habilitar solo en ciertos componentes que se comporten de una u otra forma. Si tenemos componentes delicados que no queremos enviar al cliente, podemos dejarlos en el proyecto server. Y si queremos componentes un poco más dinámicos, que sean más dinámicos, que no representen tanta carga para el servidor, podemos enviarlos al cliente para que el cliente los procese. Y básicamente esta es la demostración que traía para hoy en día. Creo que me fui un poco rápido, pero bueno, no sé qué opinen, amigos. Súper, Héctor. Bueno, creo que tenemos algunas preguntitas. Si quieren, nos pueden añadir las preguntas adicionales que tengan sobre la charla de Héctor. Nos comentan un poquito acerca de cómo es su perspectiva, cómo es la demanda acerca de pues, esta tecnología para juniors. Creo que es .NET Juniors, ¿verdad? Sí. Ok, yo creo que en .NET la perspectiva es que es una de las plataformas que está en crecimiento, especialmente en la parte del lenguaje C#. Año con año se actualiza esta gráfica donde muestran el uso de lenguajes, y C# es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, y se debe mucho a que poco a poco ha ido introduciendo .NET esa parte de ir cubriendo todos los espacios para que los desarrolladores podamos crear aplicaciones para muchos ambientes, ya sea un ambiente web, un ambiente de dispositivos móviles, un ambiente con un
dispositivos, como un microprocesador, por ejemplo, o muchos ámbitos. Entonces creo que eso ha hecho que la oferta de trabajo con .NET sea bastante amplia. Yo considero que va en crecimiento y que cada día hay más desarrolladores .NET y también las oportunidades son pues bastantes hoy en día. Lo que creo que hace falta es inclusive mano calificada para cubrir esos puestos de trabajo. Claro que sí. Bueno. Totalmente de acuerdo. Es que son tantas cosas que se pueden lograr ahora y hay demanda. Lo web, escritorio, móvil y .NET está ahí. Inteligencia artificial también. Exactamente. Vale. Y, por ejemplo, aquí hay un comentario que dice, una de las mejoras ha sido utilizar ese preload. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese auto mode en el sentido de que, wow, era como que de pronto no sé si lo estábamos esperando, pero es súper útil, ¿no? En el sentido de poder utilizar como que ambos enfoques para poder solventar esa parte. Y una de las cosas con las que uno siempre lucha, por ejemplo, es cuando uno hace consultas a bases de datos, con datos frecuentes. Entonces ahí la pregunta vendría siendo como que ¿qué tanto nos pudiese ayudar este enfoque o este modelo a esas consultas que normalmente hacemos, como para ver si de pronto primero en server o luego en WebAssembly? ¿Tú qué opinas? Si nos ayudaría en esa parte de pronto. Definitivamente para trabajar con componentes, es que el modelo es bastante flexible y me gusta mucho porque ya no estás atado a que solo Blazor Server o solo Blazor WebAssembly. Escoge uno de los dos nada más, sino que incluso creo que esta plantilla va a ser ya como que la estándar a utilizar en el futuro porque te permite eso que tú dices, o sea, el componente como tal puede tener detrás una lógica en la cual rellenes el componente y lo muestres como Blazor WebAssembly, nada más, que le envíes información, lo actualices y tal, sin necesidad de estar enviando toda la información de conexión y cuáles son tus credenciales, etcétera, que era el peligro por el cual antes tenías que como que decidir Blazor Server o Blazor WebAssembly, porque si era WebAssembly mandabas todo como tal, y bueno, ahí iban las cadenas de conexión, ahí iban las keys y todo. En este caso puedes tener como que esa parte escondida y nada más enviar el componente y actualizarlo cuando quieras o necesites. Y también te ahorras toda esa parte de que toda la aplicación tenga que ser descargada, sino que únicamente se descarga lo necesario para el componente para que funcione como tal. Entonces a mí me encanta mucho este modelo que han introducido, me gusta muchísimo. Y como digo, creo que va a ser el nuevo modelo que se va a utilizar de ahora en adelante para decidir ahora sí qué quieres mostrarle, qué quieres enviar a todo como tal, todos los componentes como tal al usuario y que quieres mantener como que escondido en el servidor. Sí, ese es el feature estrella, definitivamente. O sea, sí, estamos, o sea, es que qué bueno que haya salido de cierta manera esa parte, porque claro, ya se puede tener esa diversidad en cuanto a componentes y las diferentes funcionalidades que podemos tener. Me hace acordar mucho de los juegos que hacías previamente, como los de 3 en raya y eso. Ayuda una vez más al performance. Creo que todo lleva a eso. Sí, exactamente. Sí, esa característica de auto en la que pasa una cosa mientras sucede la otra detrás de las cortinas sin necesidad de estar manejando nada, tú como desarrollador nada más lo habilitas y se hace automáticamente, creo que también es fantástico. Es algo sorprendente. Y de hecho, con respecto a eso, porque bueno, de cierta manera son varias las nuevas funcionalidades. Marce, si tú te das cuenta, por acá hay una pregunta. Sí, bueno, nos preguntan también cómo sería el roadmap para este 2024 y a qué se debe prestar más atención de esta tecnología en particular. No sé si fue la misma persona que preguntó de la demanda, ¿no, verdad? No. O no sé si pregunte sobre .NET específicamente. Recordemos que .NET a lo largo del año es cuando van lanzando las nuevas características que van a ser como que ya mostradas con demos y demás en los eventos como como la .NET Conf, como tal, la que se realiza en Estados Unidos. Pero si es roadmap, seguramente están trabajando en algunas características que están por ahí como que todavía a lo mejor no tan indispensables para poder trabajar con Blazor, pero sí que serían útiles. Entonces seguramente por ahí nos van a sorprender con algo más el año que viene. Falta mucho para que sigamos viendo novedades de Blazor y demás, pero estamos seguros que este año que viene va a ser igual tremendo para Blazor y para .NET en general.
Y fíjate que esa pregunta también puede dar cabida de lo que ya tenemos, que es lo más importante, por así decirlo, en cuanto a procesos de aprendizaje, por ejemplo. Sí, ¿Por de dónde hecho, empezar a revisar? sí, de hecho también el proyecto de Blazor se encuentra en GitHub, entonces igual pueden ahí subir sus... Sí, tengo entendido que está en GitHub el proyecto como .NET MAUI también, más que no encuentro ahorita el... A ver, déjame ver GitHub. Aquí está. Sí, sí está en GitHub. Entonces, lo que pueden hacer aquí es, bueno, este no es el proyecto oficial, creo, porque se fue archivado, dice, pero seguramente encontrando el repositorio como tal, ahí pueden ver cuál es el roadmap oficial y cuáles son los nuevos features que van saliendo conforme los van anunciando, básicamente. Listo. También tenemos una pregunta por aquí de José, que nos comenta: en el ámbito de deployment para proyectos de este tipo, ¿consideras que sería mejor utilizar Azure en relación a otras? Bueno, la ventaja que tiene Azure es que nos da por ahí gratuitamente algunos espacios para alojar algún tipo de aplicación de este tipo. Entonces, si no son tan pesadas así, podemos inclusive tener una oferta gratuita para alojar ahí aplicaciones estáticas, por ejemplo. Definitivamente Azure es de Microsoft, entonces la integración que hacen año con año también para habilitar esa sinergia entre la tecnología o la plataforma .NET con Azure es bastante impresionante. De forma sencilla, prácticamente descargas un paquete Nugget, ves cómo se utilizan las clases y ya tienes una conexión, ya tienes todo lo necesario. Entonces es una buena opción. Creo que la mejor para hacer deployments, como mencionan, para tener todo en un mismo lugar, aunque hay que valorar, obviamente, como todo, qué es lo que más le conviene a la empresa, qué es lo que más le conviene al cliente, para saber si conviene más Azure o combinarla con otras plataformas como AWS también, que también está teniendo por ahí algunos contactos .NET con AWS para el despliegue de aplicaciones también en esa plataforma. Listo. Y por aquí nos comenta Héctor, ¿tienes algún tip para encontrar ese primer trabajo como desarrollador en .NET? Bueno, lo que yo recomendaría es tomar algo de práctica profesional. Si estás estudiando, pues tratar de hacer algún tipo de proyecto, ya sea personal, ya sea algún tipo de proyecto para un familiar, por ejemplo, en el que puedas practicar eso que estás estudiando, o inclusive aprender muchas más cosas de las que estás aprendiendo en la escuela. Si saliste de la escuela, es cuestión de ponerte a estudiar un poco más, ponerte a ver cuáles son las tendencias en internet, cuáles son los proyectos, cuáles son las preguntas, por ejemplo, que hacen en las entrevistas de trabajo, para centrarte en estas preguntas y agarrar más expertise en este tipo de ambientes. Pues es como que lo que puedo decir, porque... ¿Hay alguna plataforma en particular que recomiendes para aprender sobre .NET? Sí, el camino Dev. Es como comercial. Tengo una plataforma que se llama El Camino Dev en español, que es donde publico cursos sobre .NET. Más que nada está orientada a la parte de .NET MAUI actualmente. Tengo un curso por ahí de C# 12 que acabo de lanzar también sobre nuevas características. Trato de cubrir temas que están en el ambiente laboral también. Sería una recomendación. De las demás, la verdad no puedo decir mucho porque no lo he tomado muchos cursos con ellos. Y obviamente la documentación también oficial siempre es un buen punto de partida para aprender más sobre cualquier plataforma, aunque hay algunas que tienen un poquito menos de información, pero creo que Microsoft ha hecho un buen trabajo para esta parte de documentar bien cómo utilizar las diferentes clases, cómo utilizar los diferentes paquetes Nugget, por ejemplo. Entonces es un excelente recurso también para aprender. Súper. De hecho, siempre como que empezando, al menos aquí aplica el hola mundo, y así empezar a realizar proyectos es una buena opción con respecto a conectarse a la base de datos, trabajar sobre esos datos, mostrarlos en alguna interfaz, ya sea web, móvil, escritorio. Siempre es práctica la final, ¿no? Y fíjate, justo antes de cerrar,
hay un premio por entregar. Entonces tú nos dirás si alguna pregunta o como tú gustes. Sí, pues para que no sea tan complicada de la plática, Ajá. ¿cómo se llama la característica que nos permite mostrar al usuario inicialmente algo antes de mostrar la información final? Por ejemplo, en lo que consultamos un servicio REST, ¿cómo se llama la característica que nos permite mostrar un loader o algo similar? Ok. Esa la comentaste al principio, de hecho. Para el primero que esté ahí atento. No está tan complicada la respuesta, porque hasta el nombre es muy así descriptivo. Tardaron. Pregunta. Sí. Híjole, parece que nadie está respondiendo. Solamente, igual hay unos segundos de transmisión. Bueno, Para que lo tengan presentes, ¿nos puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, de todas las características que vimos, ¿cómo se llama la característica que nos permite mostrar al usuario algo, que en este caso la imagen GIF, antes de mostrar el contenido final, que era el componente el color switcher? Esa característica que permite mostrar contenido HTML, etcétera, en lo que se consulta una base de datos o un servicio REST, por ejemplo. Que termine en API. En lo que contestan, igual, no es esa, es ese. Lo que contesta es el tip que da Clun, y es bastante útil también, que estudie en inglés. Eso en realidad abre mucho las puertas y es definitivamente, sí, a mí me ayudó bastante y me sigue ayudando muchísimo y cambia realmente tu vida. Parece muy exagerado, pero en realidad cambia tu vida. Confirmo. Sí, exacto. Pero aquí tenemos otra respuesta. No, tampoco. Híjole, ¿qué hacemos? Pues no pero ya sé casi. Tiene que ver con algo de las plataformas hoy en día de Netflix y esas, más o menos un concepto ahí que se toca ahí en las plataformas. Ese proceso de pues cargar previamente y mostrar después. Sí. Pre-rendering. No, pre-rendering tampoco. Casi por ahí va. Ahí está. No. Streaming rendering. Felicitaciones. Exactamente. Bravo. Excelente. Sí. Gracias por la pregunta y la respuesta. Es una buena característica. Sí, exactamente. Y bueno, con esto, Héctor, muchísimas gracias por el tiempo, estuvo súper nutritiva la sesión, nos mostraste las funcionalidades más importantes y queda también como que la motivación de, ir a explorar más, ir a hacer algunas pruebas, esto de auto mode. Sí. Está, mejor dicho, excelente y gracias una vez más por el apoyo. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya tenía tiempo que me habías invitado y no había podido asistir, pero bueno, ya estuvimos este año y igual para lo que se necesite, por aquí andamos. Ya, muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes, por aquí estamos por cualquier cosa. Súper, gracias. Y desde ya, felices fiestas, que te las pases súper increíble. Gracias igualmente, un abrazo de antemano. Dale.